Capítulo 1. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bölüm 1 Mançalı ünlü Hidalgo Don Kişot'un kişiliğini ve uğraşını anlatır. Capítulo 1. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. La Mancha'da, adını anmak istemediğim bir yerde. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Çok da uzun zaman önce mızrağını köşeye asmış Hidalgolardan biri yaşıyordu. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Eski bir adarga, sıska bir binek atı ve koşucu bir tazı ile. Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches. Çoğu gece koyundan çok sığır eti bulunan bir tencereye salpikın. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches. Duelos y quebrantos los sábados. Cumartesileri duelos y quebrantos. Duelos y quebrantos los sábados. Lantellas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Cumaları mercimek, pazarları da üstüne birkaç güvercin. Lantellas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las tres partes de su hacienda. Servetinin 2/3'sini tüketiyordu. Consumían las tres partes de su hacienda. El resto de la concluían sayo de velarte. Kalanıyla velarte kumaştan bir ceket yaptırıyordu. El resto de la concluían sayo de velarte. Calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo. Şenlikler için kadife pantolonlar ve aynı kumaştan terlikleri vardı. Calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo. Y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Ve hafta içi günlerinde en iyi vellore kumaşıyla süslenirdi. Y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40. Evinde 40'ını geçmiş bir hizmetçi kadın vardı. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40. Y una sobrina que no llegaba a los 20. Ve 20'ye varmayan bir yeğeni. Y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo de campo y plaza. Ve kırda da şehirde de iş gören bir uşak. Y un mozo de campo y plaza. Que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. O, binek atını eğerlediği gibi budama bıçağını da eline alırdı. Que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Hidalgomuzun yaşı 50'ye yaklaşmıştı. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro. İri yapılı, etten kemikten zayıf, yüzü çökük. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro. Gran madrugador y amigo de la caza. Erken kalkmayı seven ve av meraklısıydı. Gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada. Kijada ya da Quesada lakabını taşıdığı söylenir. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada. Que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Çünkü bu olayı yazan yazarlar arasında bu konuda biraz fark vardır. Que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque, por conjeturas verosímiles, se deja entender que se llamaba Quejana. Gerçi makul varsayımlara göre adının Keyana olduğu anlaşılmaktadır.
aunque, por conjeturas verosímiles, se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Ama bunun hikayemiz için önemi azdır. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de con acento agudo o L no se salga un punto de la verdad. Yeter ki anlatımda hakikatten bir adım bile sapılmasın. Basta que en la narración de con acento agudo o L no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, Şu halde bilinmelidir ki bu adı geçen Hidalgo, es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año. boş kaldığı vakitlerde, ki bunlar yılın çoğunu oluşturuyordu. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año. Se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto. Gezgin şövalyelik kitapları okumaya öyle bir heves ve zevkle koyulurdu ki, Se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza. avcılık uğraşını neredeyse büsbütün unuttu. Que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza. Y aún la administración de su hacienda. Hatta mal varlığının idaresini bile ihmal etti. Y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, Bu konudaki merakı ve deliliği o kadar ileri gitti ki, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas janegas de tierra de sembradura. ekilecek arazisinden birçok dönüm araziyi sattı. Que vendió muchas janegas de tierra de sembradura. Para comprar libros de caballerías en que leer. Okuyacak şövalye romanları almak için. Para comprar libros de caballerías en que leer. Y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Ve böylece, eline geçirebildiği kadarını evine taşıdı. Y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ningunos le parecían tan bien. Ve bunların içinde hiçbirini, Y de todos, ningunos le parecían tan bien. Como los que compuso el famoso Feliciano de Silva. ünlü Feliciano de Silva'nın yazdıkları kadar beğenmiyordu. Como los que compuso el famoso Feliciano de Silva. Porque la claridad de su prosa. Çünkü onun nesrinin açıklığı, Porque la claridad de su prosa. Y aquellas entricadas razones suyas le parecían de perlas. ve o girift sözleri ona inci gibi geliyordu. Y aquellas entricadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos. Hele o metiyeleri ve meydan okuma mektuplarını okuduğunda, Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos. Donde en muchas partes hallaba escrito. orada birçok yerde şunu yazılı buluyordu. Donde en muchas partes hallaba escrito. La razón de la sinrazón que a mi razón se hace. Aklıma yapılan haksızlığın mantığı, La razón de la sinrazón que a mi razón se hace. De tal manera mi razón enflaquece. öyle bir şekilde aklımı zayıflatır ki, De tal manera mi razón enflaquece. Que con razón me quejo de la vuestra fermosura. güzelliğinizden haklı olarak şikayet ederim. Que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía. Ve ayrıca şunu okuduğunda da, Y también cuando leía. Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican. İlahiliğinizi yıldızlarla ilahi biçimde güçlendiren yüce gökler. Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican. Y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza.
ve sizi büyüklüğünüzün hakkı olan değere layık kılar. y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio. Bu sözlerle zavallı şövalye aklını kaçırıyordu. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio. Y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido. Ve onların anlamını kavramak, iç yüzünü çözmek için uykusuz kalıyordu. Y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido. Que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles. Ki, onu ne çıkarabilir ne de anlayabilirdi. Hatta bunu yapmak için dirilse bile, bizzat Aristoteles bile bunu başaramazdı. Que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles. Si resucitara para solo ello. Yalnızca bunun için dirilseydi bile. Si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía. Don Belianis'in verdiği ve aldığı yaraları pek hoş karşılamıyordu. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía. Porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado. Çünkü onu ne kadar büyük ustalar tedavi etmiş olsalar da. Porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado. No dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Yüzünün ve bütün vücudunun yara izleri ve nişanelerle dolu olmaktan kurtulamayacağını düşünüyordu. No dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Ama yine de yazarını, kitabını o bitmez tükenmez maceranın vaadiyle bitirmesinden ötürü övüyordu. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma. Ve birçok kez kalemi eline alma isteği geldi ona. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma. Y dalle fin al pie de la letra, como allí se promete. Ve orada vaat edildiği gibi, onu harfi harfine sonuna erdirmeye. Y dalle fin al pie de la letra, como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello. Ve hiç kuşkusuz bunu yapardı. Hatta başarıya da ulaşırdı. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello. Si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Eğer daha büyük ve sürekli düşünceler buna engel olmasaydı. Si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar. Köyünün papazıyla sık sık tartışırdı. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar. Que era hombre docto, graduado en Sigüenza. Ki kendisi bilgili bir adamdı. Sigüenza'dan mezundu. Que era hombre docto, graduado en Sigüenza. ¿Sobre cuál había sido mejor caballero? ¿Palmerín de Ingalaterra o Amadís de Gaula? Hangi şövalyenin daha iyi olduğu konusunda, İngiltereli Palmerin mi yoksa Golalı Amadis mi? ¿Sobre cuál había sido mejor caballero? ¿Palmerín de Ingalaterra o Amadís de Gaula? Más maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía. Ama aynı köyden berber Maese Nicholas derdi ki. Más maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía. Que ninguno llegaba al caballero del Febo. Hiçbirinin Febo şövalyesine erişemediğini. Que ninguno llegaba al caballero del Febo. Y que si alguno se le podía comparar. Ve eğer biri onunla karşılaştırılabilirse. Y que si alguno se le podía comparar. Era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula. O da Golalı Amadis'in kardeşi Don Galar olurdu. Era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula.
Porque tenía muy acomodada condición para todo. Çünkü her şeye çok uygun bir yaratılışı vardı. Porque tenía muy acomodada condición para todo. Que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano. Nazlı bir şövalye değildi. Kardeşi kadar da ağlak değildi. Que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano. Y que en lo de la valentía no le iba en zaga. Ve yiğitlik konusunda da ondan geri kalmıyordu. Y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura. Kısacası, o okumaya öyle daldı ki. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura. Que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro. Geceleri sabaha kadar okuyarak geçiriyordu. Que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro. Y los días de turbio en turbio. Günlerini de akşamdan akşama geçiriyordu. Y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro. Ve böylece az uyumaktan ve çok okumaktan beyni kurudu. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro. De manera que vino a perder el juicio. Öyle ki aklını yitirdi. De manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros. Hayal gücü, kitaplarda okuduğu her şeyle doldu. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros. Así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Büyülerden, kavgalar, savaşlar, meydan okumalar, yaralar, aşk sözleri, aşklar, fırtınalar ve imkansız saçmalıklardan. Así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación. Ve bunlar hayalinde öyle yer etti ki. Y asentósele de tal modo en la imaginación. Que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas soñadas invenciones que leía. Okuduğu o meşhur, düşsel uydurmaların tümünün gerçek olduğuna inanıyordu. Que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas soñadas invenciones que leía. Que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Öyle ki onun için dünyada bundan daha gerçek başka bir tarih yoktu. Que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero. El Cid Ray Diaz'ın çok iyi bir şövalye olduğunu söylüyordu. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero. Pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada. Ama alevli kılıç şövalyesinin onunla kıyas kabul etmediğini. Pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada. Que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Çünkü tek bir darbesiyle iki korkunç ve devasa devi ortadan ikiye biçtiğini. Que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio. Bernardo del Carpio'yu daha çok beğeniyordu. Mejor estaba con Bernardo del Carpio. Porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado. Çünkü Roncesvalles de büyülü Roldan'ı öldürmüştü. Porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado. Valiéndose de la industria de Hércules. Herkül'ün yönteminden yararlanarak. Valiéndose de la industria de Hércules. Cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Yeryüzünün oğlu Anteus'u kollarının arasında boğduğu zaman. Cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos.
Decía mucho bien del gigante Morgante. Dev Morgant hakkında çok iyi şeyler söylüyordu. Decía mucho bien del gigante Morgante. Porque, con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos. Çünkü o devler soyundan olmasına rağmen, ki onların hepsi kibirli ve saygısızdır. Porque, con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos. Él solo era afable y bien criado. Yalnızca o, sevimli ve terbiyeliydi. Él solo era afable y bien criado. Pero, sobre todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán. Ama hepsinden çok, Montalbanlı Reynaldos'u seviyordu. Pero, sobre todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán. Y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba. Özellikle de kalesinden çıkıp karşılaştığı herkesi soyduğunu gördüğünde. Y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba. Y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de oro. Ve öte tarafta tamamı altından olan o Muhammed putunu çaldığında. Y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de oro. Según dice su historia. Hikayesinin anlattığına göre. Según dice su historia. Diera él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón. Galalon adlı haini bir güzel tekmelemek için. Diera él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón. Al ama que tenía, y aún a su sobrina de añadidura. Sahip olduğu dadıya, hatta üstüne bir de yeğenine bile verirdi. Al ama que tenía, y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio. Nihayet, aklı tamamen başından gitmiş olarak. En efecto, rematado ya su juicio. Vino a dar en el más extraño pensamiento. En tuhaf düşünceye kapıldı. Vino a dar en el más extraño pensamiento. Que jamás dio loco en el mundo. Ki dünyada hiçbir deli böyle bir şeye kapılmamıştı. Que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció convenible y necesario. Ve ona uygun ve gerekli göründü ki. Y fue que le pareció convenible y necesario. Así para el aumento de su honra como para el servicio de su república. Hem şanını artırmak hem de yurduna hizmet etmek için. Así para el aumento de su honra como para el servicio de su república. Hacerse caballero andante. Gezgin şövalye olsun. Hacerse caballero andante. Y irse por todo el mundo con sus armas y caballo. Ve silahlarıyla atını alıp bütün dünyayı dolaşarak. Y irse por todo el mundo con sus armas y caballo. A buscar las aventuras. Serüvenler arasın. A buscar las aventuras. Y a ejercitarse en todo aquello que él había leído. Ve okuduğu her şeyde kendini geliştirsin. Y a ejercitarse en todo aquello que él había leído. Que los caballeros andantes se ejercitaban. Gezgin şövalyelerin kendilerini alıştırdıkları. Que los caballeros andantes se ejercitaban. Deshaciendo todo género de agravio. Her türlü haksızlığı gidererek. Deshaciendo todo género de agravio. Y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Ve kendini, onları tamamladığında ebedi bir at ve şan kazanacağı fırsat ve tehlikeleri atarak. Y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo. Yoksul adam kendini şimdiden kolunun gücüyle taçlandırılmış hayal ediyordu. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo. Por lo menos, del imperio de Trapisonda.
En azından Trabzon İmparatorluğu'nun ta kendisi olarak. Por lo menos, del imperio de Trapisonda. Y así, con estos tan agradables pensamientos, Ve böylece, bu kadar hoş düşüncelerle, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, onlarda duyduğu tuhaf zevkin etkisiyle, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. istediğini gerçekleştirmek için acele etti. Se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas. Ve ilk yaptığı şey bazı silahları temizlemek oldu. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas. Que habían sido de sus bisabuelos. Ki bunlar büyük babalarına aitmiş. Que habían sido de sus bisabuelos. Que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había. Çok uzun yüzyıllar boyunca pas tutmuş ve küflenmiş haldeydi. Que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había. Que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Bir köşeye konmuş ve unutulmuş duruyorlardı. Que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta. Onları elinden geldiğince temizleyip düzeltti. Fakat büyük bir eksikleri olduğunu gördü. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta. Y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Ve sorun şuydu ki kafesli bir başlık zırhları yoktu. Yalnızca sade bir miğferleri vardı. Y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Más a esto suplió su industria. Ama bunu kendi ustalığıyla telafi etti. Más a esto suplió su industria. Porque de cartones hizo un modo de media celada. Çünkü kartondan bir çeşit yarım başlık zırhı yaptı. Porque de cartones hizo un modo de media celada. Que, encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Ki bu, miğfere takılınca tam bir başlık zırhı görünümü veriyordu. Que, encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte. Gerçi bunun sağlam olup olmadığını denemek için. Es verdad que para probar si era fuerte. Y podía estar al riesgo de una cuchillada. Ve bir kılıç darbesi tehlikesine dayanıp dayanamayacağını görmek için. Y podía estar al riesgo de una cuchillada. Sacó su espada y le dio 2 golpes. Kılıcını çekip ona 2 darbe indirdi. Sacó su espada y le dio 2 golpes. Y con el primero y en un punto deshizo. Ve ilkinde, bir anda yok etti. Y con el primero y en un punto deshizo. Lo que había hecho en una semana. Bir haftada yaptığını. Lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Ve onu böylesine kolayca parçalamasını hiç de iyi bulmadı. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y, por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo. Ve bu tehlikeden emin olmak için onu yeniden yaptı. Y, por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo. Poniéndole unas barras de hierro por de dentro. İçine bazı demir çubuklar yerleştirerek. Poniéndole unas barras de hierro por de dentro. De tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Öyle ki onun sağlamlığından tatmin oldu. De tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y, sin querer hacer nueva experiencia de la. Ve üzerinde yeniden deneme yapmak istemeden. Y,
sin querer hacer nueva experiencia de la diputó y tuvo porcelada finísima de encaje. Onu çok ince işlenmiş, kafesli bir başlık zırhı sayıp öyle kabul etti. La diputó y tuvo porcelada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y, aunque tenía más cuartos que un real, Sonra gidip binek atını gördü. Her ne kadar bir realden daha fazla yara izi taşıyorduysa da. fue luego a ver su rocín, y, aunque tenía más cuartos que un real, y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis et osa fuit. Ve Gonela'nın atından daha çok kusuru varsa da, o at ki tantum pelis et ossa fuit. Y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis et osa fuit. Le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, Ona göre ne İskender'in bu kefalosu, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni Babieca el del Cid con él se igualaban. ne de El-Cid'in Beybikası onunla boy ölçüşebilirdi. Ni Babieca el del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría. Ona hangi adı vereceğini düşünmekle 4 gün geçti. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría. Porque, según se decía él a sí mismo, Çünkü kendi kendine dediğine göre, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso, böylesine ünlü bir şövalyenin atının, no era razón que caballo de caballero tan famoso, y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido, ve kendi başına da bu kadar iyi olan bir atın bilinen bir adı olmaması doğru değildi. y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido. Y ansí, procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido. Bu yüzden, onun eskiden kim olduğunu belirtecek şekilde ona bir at uydurmaya çalışıyordu. Y ansí, procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido. Antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces. Gezgin şövalyeye dönüşmeden önce ne olduğu ve o anda ne olduğu anlaşılmalıydı. Antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces. Pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, Zira efendisinin statüsü değişince, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre, onun da adının değişmesi pek yerindeydi. mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, Ve ona şanlı, gürültülü bir ün kazandırmalıydı. y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Çünkü artık benimsediği yeni tarikat ve yeni uğraşa bu yakışırdı. Como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó. Böylece birçok at türettikten, silip attıktan sonra, Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó. Añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación. hafızasında ve hayalinde ekleyip bozup yeniden yaptıktan sonra, Añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante. nihayet ona Ryan'ın tadını verdi. Al fin le vino a llamar Rocinante. Nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo. Ona göre bu at yüce, ahenkli ve anlamlıydı. Nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo. De lo que había sido cuando fue Rocín. Eskiden bir binek atı olduğu zamanki halini. De lo que había sido cuando fue Rocín. Antes de lo que ahora era. Şimdiki halinden önceki durumunu.
Antes de lo que ahora era. Que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Yani dünyadaki bütün binek atlarından önce ve üstün olan halini anlatıyordu. Que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo. Atına, üstelik kendi zevkine pek uygun bir at verdikten sonra. Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo. Quiso ponérselo a sí mismo. Kendisine de bir at koymak istedi. Quiso ponérselo a sí mismo. Y en este pensamiento duró otros 8 días. Ve bu düşünceyle 8 gün daha oyalanıp durdu. Y en este pensamiento duró otros 8 días. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote. Ve sonunda kendine Don Kişot adını verdi. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote. De donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que, sin duda, Buradan daha önce de söylendiği gibi bu pek gerçek hikayenin yazarları, hiç kuşkusuz. de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que, sin duda, se debía de llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir. Adının, başkalarının dediği gibi Quesada değil, Quijada olması gerektiği sonucunu çıkardılar. Se debía de llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero, acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, Ama Yiğit Amadis'in yalnızca düpedüz Amadis adıyla yetinmediğini hatırlayarak. pero, acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por Espi la famosa. Üstelik ünlü Goğla diyerek krallığının ve yurdunun adını da eklediğini. Sino que añadió el nombre de su reino y patria, por Espi la famosa. Y se llamó Amadís de Gaula. Ve kendine Golağlı Amadis adını verdiğini. Y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya. O da iyi bir şövalye olarak kendi adına, sevgilisinin adını eklemek istedi. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya. Y llamarse Don Quijote de la Mancha. Ve kendine Mançalı Don Kişot adını vermek istedi. Y llamarse Don Quijote de la Mancha. Con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria. Böylece, ona göre, soyunu sopunu ve yurdunu pek açık biçimde ortaya koyuyordu. Con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria. Y la honraba con tomar el sobrenombre de la. Ve ondan lakabını alarak onu onurlandırıyordu. Y la honraba con tomar el sobrenombre de la. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada. Demek ki silahlarını temizleyip miğferden başlık zırhı yapmıştı. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada. Puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo. Binek atına at vermiş, kendini de bu konuda iyice sağlamlaştırmıştı. Puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo. Se dio a entender que no le faltaba otra cosa. Geriye başka hiçbir şeyinin eksik olmadığını düşündü. Se dio a entender que no le faltaba otra cosa. Sino buscar una dama de quien enamorarse. Yalnızca aşık olacağı bir hanımefendi aramak kalmıştı. Sino buscar una dama de quien enamorarse. Porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto. Çünkü sevgisiz bir gezgin şövalye, yapraksız ve meyvesiz bir ağaçtı. Porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto. Y cuerpo sin alma.
Ve ruhtan yoksun bir bedendi. Y cuerpo sin alma. Decíase él así. Kendi kendine şöyle diyordu. Decíase él así. Si yo, por malos de mis pecados, o por mi buena suerte. Eğer ben, günahlarım yüzünden uğursuzluğuma ya da iyi talihime bağlı olarak, Si yo, por malos de mis pecados, o por mi buena suerte. Me encuentro por ahí con algún gigante. şurada burada bir devle karşılaşırsam, Me encuentro por ahí con algún gigante. Como de ordinario les acontece a los caballeros andantes. gezgin şövalyelere genellikle olduğu gibi, Como de ordinario les acontece a los caballeros andantes. Y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo. ve onu ilk çarpışmada yere serersem ya da gövdesini ortadan ikiye bölersem, Y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo. O, finalmente, le venzo y le rindo. ya da sonunda onu yenip teslim alırsam, O, finalmente, le venzo y le rindo. No será bien tener a quien enviarlo presentado. onu sunmak için göndereceğim birini bulundurmak iyi olmaz mı? No será bien tener a quien enviarlo presentado. Y que entre y se jinque de rodillas ante mi dulce señora. Ve girip tatlı hanımefendimin önünde diz çöksün. Y que entre y se jinque de rodillas ante mi dulce señora. Y diga con voz humilde y rendido. Ve boyun eğmiş, alçak sesle şöyle desin. Y diga con voz humilde y rendido. Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania. Ben, hanımefendi, Malindranya adasının hakimi dev Karakulayambro'yum. Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania. A quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha. Beni tek başına yapılan savaşta, asla gereği gibi övülemeyecek olan Mançalı Don Kişot yendi. A quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha. El cual me mandó que me presentase ante vuestra merced. O da beni sizin huzurunuza çıkmam için gönderdi. El cual me mandó que me presentase ante vuestra merced. Para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Böylece büyüklüğünüz beni dilediği gibi kullansın. Para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso. Ah, bizim iyi şövalye bu konuşmayı bitirince nasıl da sevindi. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso. Y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Hele de hanımefendisine at verecek birini bulunca daha da sevindi. Y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue, a lo que se cree. Ve sanıldığına göre, Y fue, a lo que se cree. Que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer. onunkine yakın bir yerde, çok güzel görünümlü genç bir köylü kız vardı. Que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer. De quien él un tiempo anduvo enamorado. Bir zamanlar ona aşık olmuştu. De quien él un tiempo anduvo enamorado. Aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni le dio catadelo. Gerçi anlaşıldığı kadarıyla, bundan onun hiç haberi olmadı, yüzüne bile bakmadı. Aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni le dio catadelo. Llamábase Aldonza Lorenzo. Adı Aldonza Lorenzo idi. Llamábase Aldonza Lorenzo. Y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Ve ona düşüncelerinin hanımefendisi unvanını vermeyi uygun gördü.
Y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y, buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo. Ve kendi adına çok da aykırı düşmeyecek bir at arayarak. Y, buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo. Y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora. Prenses ve büyük hanımefendi adını andıran, ona yaklaşan bir at bularak. Y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora. Vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Ona Tobosolu Dulcinea demeye vardı. Çünkü Toboso'dandı. Vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo. Ona göre bu at ahenkli, tuhaf ve anlamlıydı. Nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo. Como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Tıpkı kendisine ve işlerine verdiği öteki adlar gibi. Como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto.